Bueno, vamos a meternos de lleno en una de las preguntas más antiguas y, más persistentes de la historia de la humanidad, el problema de Dios. Es que es un debate que ha tenido ocupadas a las mentes más brillantes durante siglos. Y aquí está la cuestión fundamental. ¿Existe Dios? Son solo 3 palabras, pero abren un abismo de debates, de argumentos, de todo. Hoy lo que vamos a hacer es recorrer la historia de cómo la filosofía ha intentado una y otra vez responder a esa pregunta. Pero a ver, antes de saltar a las pruebas, a las críticas y a todo el lío, vamos a poner un poco de orden. Hay que tener claro el mapa de las creencias, ¿no? Definamos las posturas clave en este debate. A ver, aquí tenemos el mapa básico, ¿vale? Por un lado, el teísmo, la creencia en un Dios creador que además interactúa con el universo, el Dios del cristianismo, del islam, del judaísmo. Lo contrario, clarísimo, es el ateísmo, la negación de su existencia. En medio, como quien dice, se coloca el agnosticismo, que básicamente dice que es algo que no se puede saber, que es indemostrable. Y luego, ojo, que tenemos dos variantes súper interesantes. El deísmo, que es la idea de un Dios relojero, ¿no?, que crea el universo y luego se desentiende, y el panteísmo, que va más allá y dice que Dios y el propio universo son la misma cosa. Claro, a lo largo de la historia, para muchísimos filósofos no bastaba solo con la fe. No. Se lanzaron a una tarea que es, monumental: intentar demostrar la existencia de Dios. ¿Y cómo? Pues usando la herramienta más potente que tenían, la razón pura y dura. Y esta búsqueda, claro, tuvo a sus estrellas. Empezó en la Edad Media, con gigantes como San Anselmo o Santo Tomás de Aquino, y siguió con una fuerza increíble hasta la Ilustración, con pensadores de la talla de Descartes, Spinoza, Leibniz. Casi nada. Todos ellos con un objetivo común: intentar construir un puente entre la fe y la lógica. Y el primer gran argumento que vamos a ver es una auténtica joya de la lógica, puramente conceptual. Es el famoso argumento ontológico de San Anselmo. La idea es alucinante: demostrar que Dios existe no con pruebas del mundo, sino a partir de su propia definición. Y esta es la definición clave, Hay que quedarse con ella. Para San Anselmo, Dios no es solo grande o poderoso, no. Es, y cito, el ser mayor que el cual nada puede pensarse. Esta frase, esta definición, es el motor de todo lo que viene después. Vale, ¿y cómo funciona esta lógica? A ver si lo podemos seguir. Primero, partimos de esa definición: Dios es lo más perfecto que se puede concebir. Segundo, una idea que parece de cajón: algo que existe en la realidad es más perfecto que algo que solo existe en la mente, ¿no? Pues la conclusión, según Anselmo, es inevitable. Para que Dios sea realmente el ser más perfecto, tiene que existir. Si solo existiera en nuestra cabeza, podríamos imaginar uno más perfecto, uno que además existiera de verdad. Por tanto, tiene que existir. Pero el ontológico no estaba solo, Había otros dos pesos pesados en el debate. Por un lado, el argumento del diseño. La idea de que si vemos un reloj con toda su complejidad, sabemos que hay un relojero. Pues lo mismo con el universo, ¿no? Esa complejidad apunta a un diseñador divino. Y por otro lado, el argumento cosmológico, que dice que todo tiene una causa y si tiramos del hilo hacia atrás, tiene que haber una primera causa que no fue causada por nada. Y esa primera causa, pues sería Arias. Y entonces, a finales del siglo XVIII, llegó un filósofo alemán y lo cambió absolutamente todo. Su nombre, Immanuel Kant. Y créanme, supuso un antes y un después radical en esta búsqueda de pruebas racionales. Su conclusión, que dejó escrita en la Crítica de la Razón Pura, fue demoledora. Básicamente, Kant dijo que ninguna de estas pruebas funcionaba. Ninguna. ¿Por qué? Porque la razón humana tiene límites y tratar de probar la existencia de Dios es sencillamente intentar ir más allá de esos límites. Vamos a ver el cara a cara. San Anselmo dice: la perfección implica la existencia. Pero Kant le da un golpe letal al argumento. Dice: un momento. La existencia no es una cualidad, no es una perfección como ser bueno o ser poderoso. Imagina 100 euros. Puedes imaginar todos sus detalles, el color, el tamaño. Ahora, ¿en qué cambia tu concepto de esos 100 euros si te digo que existen de verdad en mi bolsillo? El concepto es el mismo. Pues eso, que pensar en un ser perfecto no nos obliga a aceptar que existe. Y no se quedó ahí, no. Aplicó una lógica parecida para desmontar los otros argumentos. Sobre el de la primera causa, Kant dijo que el principio de causa-efecto funciona muy bien, pero dentro de nuestro mundo, de nuestra experiencia. Usarlo para saltar fuera de la experiencia y probar una causa trascendente es hacer trampas con las reglas de la razón. O sea, fue revolucionario. Básicamente le cerró la puerta en las narices a siglos de debate que buscaban una prueba lógica.
Claro, después de Kant el debate cambió de tercio por completo. La pregunta ya no era tanto ¿podemos probar a Dios con la lógica? La nueva pregunta era más bien, bueno, ¿y esta creencia en Dios de dónde sale? ¿Para qué sirve? Y se empezó a mirar desde la psicología, la política, la sociología. Y a partir del siglo XIX entró en escena una nueva ola de pensadores, que a veces se les llama los maestros de la sospecha. Nombres como Feuerbach, Marx, Nietzsche, Freud. Ellos ya no analizaban la religión como una posible verdad sobre el universo, sino como un fenómeno puramente humano que había que explicar. El primero, Feuerbach, le dio completamente la vuelta a la tortilla. Dijo, a ver, no es Dios quien nos crea a su imagen y semejanza, es justo al revés. Somos nosotros los que creamos a Dios proyectando nuestros mejores deseos, nuestros miedos, nuestras cualidades. Es, en definitiva, un producto de nuestra mente para lidiar con el sufrimiento. Y entonces llega Karl Marx con una de las frases más famosas y, más polémicas de toda la historia del pensamiento. Para él, la religión no tenía nada de celestial. Su función era muy, muy terrenal. La idea de Marx era que la religión funciona como una herramienta de control, una especie de droga, el opio, que adormece a la gente con la promesa de que ya habrá justicia y recompensa en el más allá. El resultado, que no luchan por la justicia aquí, en la tierra. Y esto, según él, le venía de perlas a la clase dominante para mantener el status quo. Y a este carro se subieron otros. Nietzsche fue aún más lejos. No solo negó a Dios, sino que proclamó su muerte. Ojo, no una muerte física, sino cultural. Quería decir que los valores basados en la religión que habían sostenido a Occidente se estaban derrumbando. Y luego Freud, desde el psicoanálisis, la diagnosticó como una neurosis colectiva, una especie de ilusión que nos inventamos para no sentirnos tan desamparados en el universo. Pero cuidado, porque no todo han sido pruebas lógicas o críticas demoledoras. Hay un último enfoque, fascinante, que no tiene nada que ver con demostrar si Dios existe o no, sino con algo mucho más práctico, con elegir qué creer. Hablamos del filósofo y matemático Blaise Pascal. Su propuesta es un giro de guión total. Su famosa apuesta no intenta convencer a nadie de que Dios existe, no. Intenta demostrar que lo más racional, lo más inteligente, es vivir como si existiera. La lógica es la de un jugador. Es un cálculo de riesgos y beneficios. A ver, si apuestas por Dios y resulta que existe, la ganancia es infinita, el cielo. Si no crees y existe, la pérdida es infinita. En cambio, si Dios no existe, da un poco igual lo que hayas hecho. La pérdida o la ganancia es finita, es pequeña comparada con el infinito. Así que, viendo las opciones, Pascal dice que la única apuesta lógica, la única que tiene sentido, es la de creer. Y con esto hemos hecho un viaje increíble, desde los intentos de la razón pura por demostrar a Dios, pasando por las críticas demoledoras de la modernidad que lo veían como una invención humana, hasta llegar a un enfoque totalmente pragmático, como una apuesta. Como se ve, no hay una respuesta fácil. Lo que sí queda claro es que las maneras de afrontar esta gran pregunta son tan distintas y tan ricas como la propia historia del pensamiento humano.